Espíritu Santo que me ayude. Y este tema que hemos venido tratando, que yo creo que es un tema fundamental en el día de hoy para la iglesia en general, que es el tema de la evangelización o de la gran comisión. Y es el tema que nos ocupa, que tiene unos grandes enemigos también, que son estos mismos del matrimonio y de la familia, que son la agenda gay, progresismo, feminismo, y que el atentado contra el libre desarrollo de la personalidad y todo este cuento. Ese es un enemigo de la evangelización. Hay que denunciarlo, y los cristianos en algún sentido tenemos que llenarnos de valor, pero un valor que tiene que ver con un respaldo de la palabra y del Espíritu para que nosotros podamos seguir cumpliendo este mandamiento de la gran comisión. Ya la vimos, la de Mateos, la de Marcos, ir por todo el mundo, es ir por todo el mundo. No sé si alguien dice, no sé qué significa. Ir por todo el mundo es donde nos toque ir, donde nos toque estar, tenemos que tener un espíritu evangelístico. Yo tengo la convicción de que toda la iglesia tiene que ser misionera. Que haya unos llamados específicos, sí. Pero ese cuento de que eso es específico de algunos nomás, no es. La iglesia aquí está siendo llamada toda, indistintamente de los dones que el Señor nos haya dado, para eso nos dio los dones, tiene que ser misionera, es decir, tiene que compartir la palabra, tiene que saber compartir la palabra. Y lo que hemos venido nosotros estudiando de alguna manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es preocuparnos por saber qué es lo que nosotros tenemos que predicar. En el Antiguo Testamento vimos que todo se giraba en torno a la ley de Jehová, la palabra. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué? ¿Cambió? De alguna forma, solo que ya la palabra se personificó. Y se personificó, valga la redundancia, en la persona de Jesús. Es decir, nuestra mayor preocupación debe ser saber cómo presentar a Cristo. Y como digo siempre, saber presentar a Cristo significa que le conozco. Porque si no conozco a Cristo como cristiano, discúlpeme, estamos bregados. Tenemos que saber presentar a Cristo. Una persona que yo de primera mano sé quién es, su naturaleza divina, su obra, su vida, su obra, su resurrección, lo que nos dejó, la comisión que nos dejó, hasta que Él venga por segunda vez a redimir a su pueblo. ¿Sí? Entonces, es sencillo en realidad cuando uno, por ejemplo, ve a los apóstoles y incluyendo a Pablo y a todos los que le secundaron en su momento. Mire cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos a ir a la escritura, por favor. Voy a leer mucha escritura hoy, ese va a ser mi tema hoy. ¿Por qué? Al abordar qué predicar, cómo presentar a Cristo, Pablo habla así en estos términos. Por ejemplo, 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, como dicen algunos también, dice así: pero nosotros, es excluyente, ¿no es cierto? A ver, lo leemos todos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente el tropezadero, pero para los gentiles locura, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la forma como Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cierto? Ese es como un eje.
como un fundamento de la predicación. Presentar a Cristo, su vida, su deidad, todo, pero a Cristo crucificado. Porque es que el Evangelio contiene ese elemento que es lo que representa para nosotros la redención. Jesús crucificado, muerto y crucificado, azotado, humillado, sin merecerlo, por el pecado del hombre. Juan 3:16. En el mismo capítulo, en el verso 2 y 3, y hasta el 4 y el 5, dice también el apóstol Pablo, en el mismo sentido, proclamando a Cristo crucificado, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, voy a corregir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El 2, en misma 1 Corintios 2, leímos el verso 23 del capítulo 1 y ahora estamos leyendo en el capítulo 2, verso 2, 3, 4 y 5. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una reiteración del primer capítulo. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así. Ese era el estilo del apóstol Pablo. Y es más, de acuerdo y contextualizándolo con otras cartas y con otras reflexiones del apóstol Pablo, es como si él dijera: ¿saben? A mí no me moleste la vida, a mí no me fastidie la vida, como hablándole también a los judíos, esos que andaban siempre ahí detrás, los aguijones esos. Yo lo único que quiero saber es de Cristo y de este crucificado. Lo demás ustedes verán. Ese era el eje de su disertación, de su predicación: Cristo crucificado. Y entonces yo decía: bueno, Señor, vamos a revisar un poco todas esta doctrina, esta enseñanza, este mandamiento que incluye la vida, muerte y resurrección de Cristo, y la forma como la iglesia nació. ¿Y cuál era, qué hizo, qué palabra recibió la gente cuando se convirtieron en primer lugar? Primero estuvieron los 3.000, después hubo 5.000 y así. Y la iglesia fue tomando forma hasta lo que es hoy en día una institución de connotaciones mundiales, ¿no es cierto? Porque la iglesia no solamente somos nosotros, ¿sí? La iglesia es un cuerpo grande en el mundo, y es todo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar. Si Pablo le daba mucho énfasis a la muerte y crucifixión de Cristo, bueno, yo dije: Señor, ayúdame, porque no voy a tomar notas, sino que voy a ser más bien textual de qué fue lo que pasó, para que nuestro corazón se alimente de esta fuente de sabiduría y de poder, que es lo que hay que compartirle a las demás personas. Entonces yo tomé el Evangelio de Lucas porque Lucas, que es el escritor del Evangelio y a su vez el escritor de Hechos, hay un hilito ahí entre los dos tomos. Lucas, acuérdense que fue un médico, era médico, y podríamos decir que Lucas era más bien un intelectual también. Y si lo vemos como se hace periodismo hoy en día, para la que estudió periodismo y quiere hacer una crónica de algo, de un hecho, de un acontecimiento, entonces pues hacen el plan, hacen el proyecto, un equipo, y van a un lugar y no, que queremos investigar, qué sé yo, digamos un tema así suelto. La muerte del niño Esteban.
Bueno, exacto, digamos, ahora recién el niño este que mataron en Melgar, ¿no? Sí. La muerte del niño Esteban en Melgar, entonces ahí va Angie con su equipo de trabajo y empiezan a indagar primero quiénes son los padres, qué pasó, cuántos años tiene el niño, las circunstancias familiares y después por qué llegó al final este hombre a matar a su propio hijo. Es una cosa así. Entonces Lucas con esa mente aguda, con una mente científica, hizo este estudio. Él no fue directo discípulo de Jesús, así que a él le tocó ir a las fuentes. Y como él fue contemporáneo con los apóstoles, yo me imagino a él con el micrófono ahí, a ver, imagínate con Pedro. Pedrito, ¿me puedes explicar con un esfero en la mano a él? Y me puedes explicar cómo fue que pasaron. Yo he escuchado algunas cosas, o de pronto él fue testigo directo, supongamos que fue un testigo directo, ¿no es cierto? ¿Tú me puedes explicar qué fue lo que pasó con Jesús? Ah, tú quieres saber, Dios. Y él empieza a tomar nota de todos los acontecimientos alrededor de la persona de Jesús. Entonces, un evangelista, eso es lo que hace, investigar sobre la vida y hechos o actos de Jesús. Y él comenzó a investigar. Y eso es lo que él dice en el primer capítulo, cuando le escribe a Teófilo y le dice: excelentísimo Teófilo, yo investigué desde el principio, estuve con los que estuvieron con él, y te escribo en este orden porque yo escuché a Mateo, yo escuché, suponiendo, ¿no?, que lo haya hecho, escuché a Pedro, escuché a Juan, escuché la versión del uno, me entrevisté con María Magdalena, y entonces fui por aquí, fui por allá, investigué quién era Pilato, investigué quién era Anás y Caifás, y todo el asunto, y armé aquí tengo las notas, mira, y ahora las puse en orden, las pongo en orden y te las escribo, y con una sola intención. Cuando usted lee ahí en Hechos capítulo 1, usted encuentra que él dice así, por ejemplo, a ver, lo estoy buscando, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, antes de la crucifixión, la vida, hasta el día en que fue recibido arriba, ¿sí? Y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, mira esto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables significa sin duda, ¿cierto? Y se le apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, porque nosotros también predicamos acerca del reino de Dios. Es otra forma de decir: predicamos el evangelio o predicamos la palabra de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Entonces, esa es la investigación del periodista, llamémoslo ahora periodista Lucas, ¿sí? Entonces, el hilo que hay entre el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, escrito por él mismo, yo me extrañé que algunos hermanos no sabían que Lucas era el escritor de Hechos de los Apóstoles. Yo digo, ¿cómo es posible que no lo sepan? Claro, no se van a ir al infierno por eso, pero uno capta de que no hay tacto, no hay esa profundidad de saber una cosa tan sencilla como esa. Incluso la mayoría de las Biblias, bueno, no todas, es cierto, pero las más voluminosas traen introducción acerca del libro, si fue escrito a judíos, si fue escrito para los gentiles, como los 4 evangelios, que hay evangelios que fueron escritos para los judíos y hay escritos para los evangelios. Creo que el de Lucas entra en esa categoría. Voy a investigarlo para los gentiles. El de Mateo es para los judíos. Entonces, tenemos que investigar también nosotros, enterarnos nosotros de que a la persona que nosotros vamos a presentar, que es Cristo el Señor, la conocemos de primera mano, cuáles fueron sus obras, sus actos, por qué murió en la cruz, para qué murió en la cruz.
Y nos dejó con una expectativa y una promesa de que todo lo que él había hecho iban a pasar muchas cosas a lo largo de los siglos. Ya lo podemos decir claramente que fue a lo largo de los siglos y que él vuelve nuevamente por segunda vez sin ninguna relación con el pecado, sino a juzgar a vivos y a muertos, a consumar la obra, a darle un tate quieto al enemigo número uno del evangelio y de la iglesia y del Señor, a Satanás y a todos sus ángeles caídos, a poner orden. Ese sí es el nuevo orden mundial, el verdadero, a poner orden, a acabar el zafarrancho de Satanás y sus secuaces, que son ángeles y seres humanos caídos rebeldes, a establecer el reino definitivamente. Ya, la concreción final del mundo y la tiniebla, y a concretar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, esos son hechos de los apóstoles. Así dice Corintios, así dice Pablo a Corinto. Yo me preocupé también y me preocupé por presentar a Cristo y a este crucificado. Crucifixión de Jesús, San Lucas o Lucas capítulo 23. 23 desde el 26. Si ustedes se toman el trabajo, que no es mucho el esfuerzo en cuanto a tiempo, en una hora, si usted lee el relato de la crucifixión de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, usted va a enterarse de una cantidad de detalles interesantes. Lucas no dice algunas cosas que sí dice Juan. Y Juan y Lucas hay cosas que no dicen que dice Mateo. O que Marcos sí dice y no dice ninguno de los tres. Por eso interesante es buscar inmediatamente la crucifixión de Jesús, leer cada evento y cada detalle de lo que ocurre con el relato de la crucifixión de Jesús por cada uno de los evangelistas. Incluso la forma como Pablo lo predica, claro que ya hay que leer un poco más. Y dice Lucas en el versículo 26, crucifixión y muerte. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Cómo se imagina usted este evento? Si otro evangelista da hasta el padre de este Cirene, de Simón, Alejandro, y nombra un Rufo. Hay unos cristianos atrevidos que le ponen el nombre de Rufo a los perros, y le tuvo uno. ¿Te acuerdas, Inés? Un Rufo. Sí. Alguna vez leí un comentario de un hermano que dice, qué raro, ¿no? Porque estaban ahí iba Jesús para el Gólgota, y los romanos eran los que iban dirigiendo esto, y en medio de su ternura, como eran tan tiernos, ¿no es cierto?, cómo trataban a la gente. Dice este hermano que el estado físico de Jesús era bastante maltrecho. No, estaba maltrecho. Claro, la forma de no había dormido, lo habían juzgado 4 veces en un solo día, 4 juicios, 2 religiosos, 2 políticos, 2 religiosos porque estuvo 2 veces con Anás y Caifás, y 2 políticos porque estuvo con Herodes, estuvo con Pilato. Imagínense. Y más encima lo golpearon, lo azotaron, ya lo habían azotado. O sea que como humano él sufría mucho. Sufrían nuestros dolores. Isaías 53. Y entonces este hermano dice que literalmente él no podía con esa cruz. No la podía cargar. Porque era una cruz entre 2 cosas pesadas. Y entonces los romanos, es más o menos una exégesis
del cuadro de lo que estaba pasando, él iba, dice que se cayó, bueno, algunos dicen que 3 veces, yo no sé cuántas, y dijeron, no, y iba Simón, la cruz, y a Simón le tocó llevar la cruz hasta arriba, donde iba a ser Cristo crucificado. La mayoría de los evangelistas no dan ese detalle, sino que dan la idea de que Cristo llegó con la cruz hasta allá arriba, y parece, de acuerdo a Lucas, que no. ¿Ven? Esto es para que lo investiguen. Y dice también ese comentarista que el hecho de que Simón de Cirene llevó la cruz, dándole una explicación un poquito más teológica, dice que es como la parte de la cruz que debe llevar el hombre, el ser humano, ¿no? Cristo hizo su parte y el ser humano de alguna forma tiene que llevar su parte. Bueno, se puede debatir, pero tiene alguna lógica, diríamos eso, lógica, de que en este acto de morir por el pecado del hombre, a Cristo le toca hacer algo y al hombre algo, aunque eso no concuerda mucho con lo que Pablo nos enseñó, de que la obra toda es de Cristo, ahí no hay mérito para el ser humano ni nada de eso, ¿no? Por eso digo que es discutible lo que este hombre dijo. Yo he escuchado también otra versión que el símbolo de este Simón es como el símbolo del Espíritu Santo, como esa ayuda. ¿Como la ayuda? Sí, fíjense que hay posiciones, ¿no? Porque sin la obra del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Exacto. Yo, aunque sé que Simón de Cirene le ayudó a llevar la cruz, para mí Cristo es el que llevó todo. A mí me gusta así, porque así tenemos una base más firme, más sólida, de acuerdo a la revelación bíblica de cómo debemos presentar a Cristo y su obra. Aunque eso tiene sentido, lo que dice que si alguno no viene a mí, también no lleva su cruz. Pero para mí la cruz que nos mandó llevar tiene más que ver con él. Siempre hago esto, es con el yugo de Cristo. La cruz en este caso representa, porque ya la obra está hecha, entonces ¿qué significa la cruz de cada cual? No es esa que los católicos nos han enseñado de que si llevamos una cruz estamos llevando la cruz de Cristo, ¿no? Esa cruz, como la cruz es sinónimo de muerte, de sufrimiento, de abdicación, de renunciamiento, eso tiene que ver con que nosotros tenemos que imponernos el yugo de Cristo para que Él nos pueda llevar por el camino recto, diríamos de esta manera. Tiene que ver con esas demandas del reino. Ese es el yugo de Cristo. Yo lo he interpretado y he escuchado a algunos así, y creo que sí tiene sentido, ¿no? Porque en realidad hacer lo que Cristo nos manda, pues tiene su cuota de sacrificio. ¿Sí? Y a algunos nos cuesta todavía, ¿sí es cierto? Y por eso es que el Señor tiene que meternos en el surco y como bueyes ir por donde tenemos que ir, porque el buey siempre tiene la tendencia a esquivar la obra y esquivar el trabajo y seguir a Cristo. Entonces el Señor nos pone el yugo para que nosotros podamos seguir. Por eso es que a veces tenemos problemas con el Señor, incluso a veces pecamos por eso, porque nos queremos quitar el yugo, nos queremos quitar las demandas que en definitiva son las que hacen posible la entrada al reino. Bueno, eso miren en el versículo 26 todo lo que hemos sacado. Y le seguían gran multitud, verso 27, de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, en la Biblia mía está en rojo todo lo que viene, porque las palabras de Jesús en mi Biblia están escritos en rojo. Pero les voy a dar otro detalle. Esto hay que enlazarlo con Mateo 24. Las señales antes del fin, cuando el Señor le dijo, ven todo eso y no va a quedar nada. Es decir, que esto viene siendo como
un anexo a la profecía de Mateo 24 de lo que iba a pasar con Jerusalén 40 años después. Oiga, verán. Y le dijo Jesús a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren más bien por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué quedará para el seco? Y hay una referencia a Oseas 10:8 y Apocalipsis 6:6, y yo le anexo Mateo 24 al principio, cuando el Señor les está diciendo: cuando vengan a ocurrir estos acontecimientos sobre Jerusalén, ahí van a llorar, de verdad. Ahí sí lloren. Y es mejor no haber nacido incluso. Y efectivamente, ahí está relatada en la historia, al menos lo que relata Josefo, todos los acontecimientos que vinieron sobre Jerusalén en el año 70, en donde mataron niños, a las mujeres las abrían y les sacaban los bebés, y algunas mujeres hasta se comían a los bebés porque el asedio romano era tan fuerte que no había ni qué comer. Josefo relata que incluso algunos judíos que escapaban se estragaban las monedas, y los romanos allá afuera los capturaban para sacarles, los abrían y les sacaban las monedas. No, eso no está en la Biblia, pero lea Josefo y se va a dar cuenta que está al detalle todo esto de lo que pasó con Jerusalén. Entonces él dijo: no lloren por mí. A la larga él iba a resucitar, ¿no? Lloren por ustedes, por sus hijos. Casi una generación hasta que ocurrió lo de Tito en el año 70, cuando destruye Jerusalén, repito. Dice 32, estamos hablando de la resurrección. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. He escuchado también a hermanos que dicen que son los de la derecha el que se salvó era el de la derecha, y los de la izquierda no, los izquierdistas tampoco hoy se salvan. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando no de los dos que tenían a los lados, sino de los que le estaban crucificando. Es decir, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, Pilato, Herodes, todos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante un detalle respecto a Jesús. A mí siempre me ha impresionado que a él le dolía lo que estaba pasando. No vayan a pensar que porque él es Dios hecho carne, a él no le dolía. Ya vimos que hasta sin fuerzas casi estaba. A él le dolía una barbaridad lo que le habían hecho y lo que le estaban haciendo en el momento. Los clavos, la cruz, la agonía, las heridas. Pero uno ve que Jesús en realidad no estaba tan preocupado por sí mismo. Y esta expresión que aparece aquí cuando él está orando al Padre por lo que le estaban propinando esta paliza, que él estaba más preocupado por nosotros que por él mismo. Y esto es importante en la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque aún él, estando en la agonía, al punto de la muerte, estaba salvando gente, estaba intercediendo, estaba clamando, estaba preocupado por la salvación, no de él,
sino incluso de los que tenía al lado. Hasta último momento salvó a uno. ¿Es cierto? Este detalle es muy interesante para nosotros, porque ese es el espíritu que la Gran Comisión quiere imprimir en la iglesia, de que la iglesia está tan preocupada por las comodidades, por los problemas, por las dificultades, por el bienestar personal, y no le importa que el otro se vaya al infierno, no le importa. No tengo tiempo, no tengo recursos, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro. Hermano, lo único que tú necesitas tener es a Cristo, no necesitas más. Y aquí vemos al Señor Jesús, clavado en la cruz, casi al borde de la muerte, y estaba evangelizando, estaba salvando a una persona, y lo logró. ¿O no es verdad? Y ese debate que se nos armó el domingo pasado, bueno, por supuesto, sobre el bautismo, por la pregunta que hizo la señora, porque parece ser que hay iglesias que ya no hablan ni de eso. Ahí lo que interesa es tener gente y no les interesa si se bautizó o no se bautizó, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de que este hombre que se salvó ese día, el de la derecha, ese hombre necesitaba una cosa, en general, salvación, ¿no es cierto? Pero necesitaba morir con Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo predica, ¿no? Que en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Ese hombre necesitaba morir con Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo él realmente? Literalmente, murió con Cristo. Sí, es decir, que la condición para ser salvo es morir con Cristo. Bueno, que incluye el bautismo, el discipulado, etcétera, etcétera. Sí, pero este hombre no podía acceder a eso. La cruz no lo permitía. Entonces, por lo menos yo me quedo que él tenía que morir con Cristo, y eso fue efectivamente lo que él hizo ese día, morir con Cristo. No hay mejor representación de la Escritura, de estos textos de Pablo y de los apóstoles, que ese. Imagínense. O algunos dicen, qué privilegio. Bueno, también, ¿no? También, porque imagínense, él morir con Cristo literalmente en la cruz, ya se convierte para él en un privilegio. ¿Entiende? Y eso de pronto también le permitía a él, al ver todo el escenario y encontrarse ahí muriendo con Cristo, decir, uy, con el mejor, con el campeón, con el más aclamado, con el Mesías, con el rey de los judíos. Vaya, se encontró ese día con ese tremendo privilegio. Entonces, morir con Cristo es un privilegio, porque representa mi salvación, nuestra salvación. Bueno, son deducciones que se sacan de todo esto, ¿no? Y repartieron 34, ¿no? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Es decir, esto es escrito en todos los idiomas del mundo para ese momento. Los idiomas universales. Y el título era, este es el rey de los judíos. Y a unos malhechores que estaban colgados le injuriaban
diciendo, miren que los dos al principio parece, ¿no? Si lee las otras versiones, pareciera que los dos, pero aquí dice que uno, ¿no? Le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, el Mesías, eso significa, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjate que los soldados romanos le decían, sálvate a ti mismo, pero estos, como estaban ahí en la condenación, sí, sálvate tú y a nosotros también. Pero el otro le reprendió diciendo, oiga, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Oiga, el otro, ¿no? Ya la obra estaba, ya el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en él. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Acuérdense que eran ladrones. Mas ningún mal hizo. ¿Sabe qué está haciendo? De acuerdo al título y a lo que estaba pasando, la obra del Espíritu Santo estaba trabajando ahí. Rey de los judíos, Mesías. Oigan, porque ese es el eje de la predicación, de presentar a Cristo. Dios, Mesías, Rey de los judíos, Salvador. A otros salvó. Milagros. Porque la predicación tiene un elemento, confronta a la persona con Dios. ¿No es cierto? Confronta. Lo pone a decidir qué hacer con su vida, con su futuro. Porque la predicación del Evangelio contiene ese elemento, confronta. Nos confronta, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver la gravedad del pecado, nuestra maldad, nuestra inmundicia, nuestra injusticia. Y este hombre estaba siendo confrontado con la persona de Cristo. Mire que estaba con la persona de Cristo. No era con una religión, no era con un cuerpo de doctrina, nada. Era con la persona misma de Cristo. Y él observaba y se miraba a sí mismo. Porque cuando él reconoce que él merecía lo que estaba haciendo ahí, está reconociendo su pecado, ¿no es cierto? Que si confesares con tu boca y reconocieres y bueno, y si te arrepintieres, este hombre estaba pasando por ahí. O sea que tenemos un ejemplo vivo de qué es lo que hace el Evangelio cuando se presenta a Cristo como el Dios vivo, el Salvador, el Mesías, el Señor. El Rey. Esa palabra Rey, oiga. Y note que cuando Pilato escribió esto, está cumpliendo una escritura, pero si tú lo miras en contexto de lo que estaba pasando ahí, era en tono de burla. Para los romanos lo que él escribió era una burla, pero estaba cumpliendo la palabra. ¿No es cierto? Es decir, alguien le escuché decir, le leí, creo que fue el hermano que murió hace poco, que me gusta tanto, Adrián Rogers, que el día que Cristo murió se cumplieron no menos de 25 profecías. Y él las enumera una por una, las que se fueron cumpliendo. Aún esta. Entonces, ahí todo el mundo se estaba burlando de Jesús. Estos hombres también. Pero llegó uno que fue sensato. La sensatez le llegó y él dijo: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos o hechos más. Ningún mazo. Y ahí clamó. Y es ese punto cuando
la persona es confrontada y es compungida, ese término lo utiliza al principio en Hechos de los Apóstoles, se compungieron de corazón. Cuando Pedro los confrontó y les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ya lo vamos a ver más adelante. No hoy. Y entonces, ¿cómo? Lo matamos nosotros y le echó la culpa 3 veces a los judíos de haber matado al Señor Jesús. Y la gente, y ya el Espíritu Santo había venido precisamente para producir ese constreñimiento de corazón, ese acto de poder pensar, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados, y les habla de la promesa, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. Y les recordó a Joel el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue para eso, para ser el Señor de la vida, diríamos, en reemplazo de Cristo, para dirigir la vida y para producir arrepentimiento. Él es el único que lo puede hacer. Yo no lo puedo. Yo puedo tener muy buena labia, muy buena condición, pero a lo mejor no pongo a pensar, pero el Espíritu Santo produce arrepentimiento. Y este hombre, el hombre es representativo, diríamos, de todos los que de alguna manera, cuando oyen el Evangelio, dicen, uy, yo necesito a Cristo. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito que me ayude, porque es la única forma en que yo puedo cambiar la forma de vida que llevo. Y lo hizo de verdad. Y le dice al Señor Jesús unas palabras para mí tiernas. 42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él había visto que era rey, ¿no es cierto? Pero él, fíjate, él concibió lo de la venida del reino como algo futuro. Bueno, Señor, ya aquí ya no tenemos remedio, aquí nos van a crucificar. Y bueno, y más tarde les partieron las piernas y todo el cuento. ¿Sí? Pero él dijo, ya a mí no me importa lo que pase conmigo. Ya a mí no me importa. Y en realidad es así, ¿no? Ya no importa lo que se perdió, se perdió. Vamos a ver qué podemos recoger de todo el reguero que he hecho y el problema que he creado. Y que el Señor me ayude, etcétera. Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, un momentico, hay que hacer el curso de evangelismo primero y después el curso de 8 meses para hacer el seminario para los bautizos y después el seminario bíblico para que aprendas a ser un buen cristiano. Y entonces serás salvo. Es que esos son los formalismos de la iglesia cristiana hoy. Y si tú no pasas por ahí, mandamientos de hombres, hermanos. Por eso vamos a ver que cuando Pablo predicaba el Evangelio y les presentaba a Cristo, cuando Pedro les presentaba el Evangelio y les mostraba a Cristo, inmediatamente, así fuera de noche, de día, en el camino, como el etíope, a bautizarse de una vez, hermano. Pero hoy no, hoy primero hay que hacer el curso bíblico, hay que tal, y después de 3 años vamos a mergar a hacer el bautismo. ¿Ve? Entonces no es así, hermano. Ese no es el modelo bíblico. Eso hay que restarle al Evangelio su poder y su capacidad. Si estoy confrontado con Cristo, reconozco que soy pecador, que llueva del cielo agua, o me llevan a la fuente, al arroyo, o a Melgar, o a la piscina, o lo que sea, de una vez, porque por ahí es que se arranca. Y bueno, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, esto, hermano, uno dice, no, este tipo
que era una porquería este hombre, que no hizo nada bueno, que no merecía nada bueno y está mejor que nosotros. Esa es la gracia, esa es la gracia, ese es el amor de Dios, hermano. Eso es algo que nosotros no podemos entender, pero ocurre. Mire, este hombre, pero por favor, socialmente era una lacra, merecía la muerte. Pues sí, él mismo se autoincriminó y entonces, sí. Y mire, desde hace 2000 años aproximadamente, está con Cristo, hermano. Y Jesús no le dijo, bueno, vas a ir allá al Hades y todo el cuento, ¿no? Vas a ir al Hades. Y entonces cuando yo venga por segunda vez te resucito y te vas conmigo. No. El Señor no le dijo así. Le dijo, esto va a pasar. Y está bien. Pero este hombre, hoy, estará conmigo en el paraíso. Esto es maravilloso, ¿no es cierto? Esto es lo lindo del Evangelio. Mire, solamente leyendo una escritura y que el Espíritu Santo venga produciendo en nosotros ese sentir, ese buen querer, ese buen sentir. Y sigue relatando la escritura, ya este hombre se salvó, ya la obra está hecha. Cuando era como la hora sexta, es decir, las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena es las 3 de la tarde. Aquí lo único que hay que decir es que en ese tiempo, el día y la noche, se dividía en 12 horas. Las 12 horas de la noche y las 12 horas del día. La hora tercera son las 9, la hora sexta son las 12 y la hora novena es las 3 de la tarde. Y eso coincidía con la hora en que en el templo, allá los judíos en su tradición, según la orden levítica, a las 3 de la tarde hacían el sacrificio del cordero. En el momento en que Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, en ese momento el sacerdote estaba allá con el templo con un cuchillo sobre el cordero, a punto de clavarlo en su garganta, o como matarlo, asesinarlo. ¿De acuerdo? Cumpliendo la escritura también. Esa es una de las escrituras que se cumplen también. Y cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, en ese momento también el corderito allá en el templo estaba muriendo también. Indicando redención, porque la muerte tiene esa connotación, muerte, pero también significa salvación, redención, perdón. Entonces Jesús, ahí está, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión era el jefe de 100 soldados. ¿Cómo se llama el centurión este que salvó, que fue Pedro? Cornelio era centurión también. Eran soldados romanos, eran gentiles, si la escritura me aclara. Vio que lo que había acontecido, mire, el efecto de la crucifixión también. Dice que dio gloria a Dios, diciendo, pero, por favor, ¿qué hemos hecho? Este hombre era justo. Ahí está el Espíritu Santo también produciendo lo mismo que produjo en el hombre, en el ladrón de la cruz. Y toda la multitud, oigan bien lo que viene, de los que estaban presentes en este espectáculo. Oiga, tremendo, ¿no? Tremendo. Espectáculo. Porque era un espectáculo público, cruel. A los romanos les encantaba este tipo de eventos. Primero porque producían escarmiento en la gente. Pero a ellos internamente le agradaban este tipo de espectáculos sangrientos. Por eso ellos eran los del Coliseo y de los gladiadores y todo esto. ¿Quién vio la película Gladiador?
más o menos, ¿no? Mucha televisión. Y en esos espectáculos había muerte, sangre, violencia. Bueno, en Cristo todo eso está representado. Ese era un espectáculo público. En alguna forma lo hacían también para distraer a la gente, ¿saben? ¿Alguien me levantó la mano por ahí? ¿Yo vi o no? ¿Estoy viendo alucinaciones? No. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Algo estaba pasando. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta ahí la muerte y crucifixión. Y alcanzamos a leer hasta Jesús es sepultado. Después seguimos. Yo no tengo ningún afán, hermano. Aquí venimos es a escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Ahí está la aclaración, ¿no? Que Arimatea no era ni el segundo nombre, ni era tampoco el apellido de José, sino que era de la natal de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y los puso en un sepulcro abierto en una peña, que seguramente él pensó que ese sepulcro era para él o alguno de su familia, en el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, no era un sepulcro usado, era nuevo. Proféticamente estaba cumpliendo también esta escritura. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Aquí, bueno, hermano, hay tantas herejías sueltas por ahí sobre el asunto de que si Jesús duró 3 días o 4 días o 5 días o tantas horas que no lo cumplió. ¿Recuerda, Cristian, que tuvimos un debate sobre eso? Aquí era el día sábado. O sea que Jesús lo mataron el viernes y resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y las mujeres, en 55, esas mismas que en el 49 estaban mirando de lejos, y que también otro evangelista dice que vinieron con Jesús desde Galilea, de la provincia de Nazaret, desde Nazaret, la provincia de Galilea, perdón. Ese poco de mujeres que habían venido con él, incluyendo su madre, incluyendo María Magdalena y otras mujeres que nombran ahí con nombre propio, incluso la hermana de María, otro evangelista la nombra. Era el día de la prueba, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ahí está, siguieron también, o sea, estaban viendo lo que estaba haciendo José, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fíjense que esto es para testimonio acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y vueltas, o sea, se volvieron a donde estaban alojadas en Jerusalén. Prepararon especies aromáticas y ungüentos, que era una costumbre de descansar el día, y conforme al mandamiento que a los judíos, como muchas culturas, se acostumbraba a ungir a los cuerpos muertos para que por lo menos resistieran un poquito más. Incluso en otro evangelio dice que el mismo José compró 100 libras de estas especies aromáticas antes de ponerlo en el sepulcro. Miren, esto no lo dice pero
pero sí lo dice otro evangelio. Y la resurrección. El primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, otro evangelista dice aún oscuro. Y algunos comentaristas dicen que son más o menos como las 5 de la mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto, imagínense, ¿no? Es decir, la idea de esto también es que usted se meta en la Escritura, usted se meta ahí, usted como si estuviese viendo lo que estaba pasando. Estas mujeres estaban reventadas. Ya todo lo que había pasado los otros días anteriores, desde que lo apresaron, desde que lo vieron ahí muriendo en la cruz, sufriendo, desde que lo vieron que lo bajaron al sepulcro, desde donde lo puso José. Y ahora vienen al sepulcro a hacer algo bueno y no encuentran el cuerpo, hermano. Esto es para morirse. Y eso pasó con ellas. ¿Se imaginan? Hay que comprender a los discípulos de alguna manera. Jesús simplemente les reprochó la incredulidad de ellos. Pero estas mujeres estaban reventadas, no habían seguramente dormido, seguramente hasta ni habían comido bien. Y hicieron el día de reposo, pero la idea de su corazón era bien tempranito, muchachas, nos vamos al sepulcro, lo ungimos y le damos, como dicen por ahí, cristiana sepultura, ¿no es cierto? Y llegan al sepulcro y no encuentran el cuerpo de Jesús, hermano. Eso es para morirse. Y entrando, el 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Estos son ángeles. Los otros evangelistas lo dicen. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, oiga, mire esta pregunta. Esta pregunta contiene lo que levanta muertos. Muchachas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Oiga, el mismo Señor tiene esa intención de que estas mujeres, su corazón reventado, comenzase a tener esperanza, ¿no es cierto? ¿Cómo para decir? ¿Qué dijiste? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Está vivo. Eso es rápido, ¿no? Eso es muy rápido. Y todavía le dice que el verso 6, oiga bien, ya no pregunta sino afirmación. No está aquí. ¿Qué pasó? A ver, por favor. No está aquí. Sino que ha resucitado. Aleluya. Entonces, el Cristo que usted presenta es un Cristo que muerto, sepultado, pero ahora lo vemos resucitado. Así hay que presentar a Cristo. Pablo lo dijo en Corintios, yo lo leí. Y empiezan los ángeles a cumplir una misión limitada, porque la gran comisión es un privilegio de los seres humanos, no de los ángeles. Ellos ayudan. Y ellos les dijo, acuérdense de lo que Él les habló
cuando aún estaba en Galilea, diciendo, le empezó a recordar la palabra de Jesús, la palabra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? En este caso los ángeles. ¿Qué es lo que hacen ellos? Recordarnos, traer a la memoria, avivar, y les dijeron, acuérdense de lo que Él les dijo varias veces cuando todavía estaba incluso con ustedes en Galilea, y cuando les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y uno dice, pero si el Señor se los había dicho, ¿cómo es que ellos no entendían? No, es que un hecho de esos embota la mente de cualquiera. Eso pasó con ellas y pasó también con los discípulos. Y ese embotamiento de la mente, del entendimiento, es lo que aquí se llama revelación. Romper eso se llama revelación, romper el embotamiento. Porque la palabra a veces la leemos y no la entendemos. Necesitamos revelación, necesitamos luz. El Señor estaba tratando de darle revelación, de darle luz, de qué era lo que el Señor les había dicho varias veces. Y miren, el 8, ahí está el efecto. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y ahora miren los otros embotados y a todos los demás. Entonces, la base de la predicación, en este caso de las mujeres, a los discípulos, ¿qué era? Fuimos al sepulcro donde sabíamos que José había puesto el cuerpo de Jesús. Y no nos íbamos con especies aromáticas a las 5 de la mañana, supongamos que esa era la hora, y no encontramos el cuerpo de Jesús, y estábamos ahí perplejas, y de pronto aparecieron 2 varones. Otro evangelista va a entender que cuando ellos entraron, los ángeles estaban adentro del sepulcro, y nos dijeron que Él no estaba ahí, sino que estaba resucitado y vivo. Y los hombres, los discípulos, estas viejas están locas. Como le dijeron a los discípulos, habían hecho, están borrachas. Y si usted lo mira y lo contextualiza mejor, el testimonio de una mujer en ese tiempo valía menos que nada. Y como eran mujeres las que le estaban dando esto, eso es para sacudirse la cabeza y decir, ay, no me venga ahora con ese cuento, ya con todo lo que nos ha pasado y ahora vienen ustedes con ese chiste. Pues hermano, eso era lo que estaba pasando. Dieron la nueva a los 11 y a todos los demás, y ahí nombra algunos los nombres de estas mujeres que yo le digo, que uno era María Magdalena y Juana, que creo que otro discípulo dice que es Juana, mujer de Chuza. Qué bonito nombre, ¿cierto? Y María, la madre de Jacobo, es María, la mamá de él. El Jacobo que nombra aquí es un hermano de Jesús. Y las demás con ellas, quienes dijeron de estas cosas a los apóstoles. 11, miren, el 11. Mas a ellos, ¿qué pasó? Les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Así somos, ¿no es cierto? Es decir, no estoy justificando nada, pero eso es lo que pasa con el ser humano. Ahora, unos seres traumatizados, asustados, viéndolo morir en la cruz y que lo enterraron, y que vengan y le digan, yo soy el que, como pasó en Emaús, cuando lo veamos se van a dar cuenta. Y ahora vienen con el cuento de que está vivo, que resucitó. Y es que esos mismos discípulos son los que acompañaron a Jesús cuando Lázaro había muerto. Claro. Pero ellos son como nosotros, es decir,
vemos las cosas, oímos las cosas, el Señor hace unos milagros enormes y después estamos como burros ahí que no entendemos. No es cierto, pasa igual. No estoy justificando nada, repito. Y estos pobres hombres también reventados, a lo mejor mal dormidos, comidos, asustados, porque los romanos estaban detrás de ellos. Sí. Y entonces aquí viene el 12. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro. Y otro evangelista dice que era Pedro igual. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa ya impactado, maravillado de lo que había sucedido. Bueno, lean por favor en la casa los otros evangelios y se van a enriquecer de una forma y se van a deleitar, y si le dicen al Espíritu Santo que les muestre cosas, el Espíritu Santo va a mostrar. Vamos a terminar por hoy. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a leer el camino de Emaús y cuando Jesús se aparece a sus discípulos y hasta la ascensión. Creo que el otro domingo, si el Señor lo permite, nos da para eso. Para que digieran esto, mascullen esto y se den cuenta los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de predicar el Evangelio, de predicar la palabra, de presentar a Cristo. Esto. Cuando Pablo decía, a mí me interesa presentarles a Cristo y a este crucificado y también resucitado, por supuesto, vivo, porque Pablo no presentaba un Cristo muerto, sino un Cristo vivo. Mira que la Iglesia Católica presenta un Cristo muerto, pero nosotros no queremos caer ahí. Cristo vivo, resucitado, poderoso, que prometió volver nuevamente otra vez a la tierra. Amén. Señor, te damos gracias una vez más.